Hola, para que realicen la actividad de esta semana en el taller de apreciación artística, he realizado esta presentación en donde vamos a trabajar el tema de qué es el arte y esto a partir de unos criterios que nos ayudarán a delimitar qué es el arte o qué lo distingue y caracteriza de otras actividades humanas. Entonces, el objetivo central de este tema es identificar esos criterios que nos van a servir para delimitar qué es el arte y en el siguiente video voy a exponer estos criterios con distintos ejemplos. Es importante que ustedes vayan realizando una reflexión individual sobre cada uno de estos criterios mientras van viendo las imágenes. También pueden hacer pausa cuando veamos el criterio 1, pausar el video y pensar también en otros ejemplos que les ayudarían a reafirmar el criterio o bien a hacer ejemplos en contra de ese criterio. Vamos a iniciar con el primer criterio. Entonces les quiero mostrar esta imagen. Con ello quiero que se imaginen. Por ejemplo, ustedes al estar frente a este edificio, que es el Palacio de Bellas Artes, consideran que es una obra artística o no. ¿Sí? Lo pueden ir pensando, ¿no? Y ir pensando las razones por las que sería esto afirmativo o bien por las cuales no sería una obra artística, ¿no? Pero bueno, este palacio se empezó a construir en 1904, se terminó en 1930, lo realizaron varios arquitectos, entre ellos Adolfo Boari, Federico Mariscal, y con un estilo neoclásico y también Art Nouveau. La siguiente imagen es de la Venus de Willendorf. Esta es una escultura de una mujer desnuda, es una escultura de 11 centímetros de piedra caliza que tiene unos tintes de color ocre rojo y es datada el año 25.000 a.C. Pero bueno, fue descubierta hasta el año 1908 en Willendorf, Austria, a las orillas del Danubio. Entonces también quiero que piensen, que empiecen a reflexionar si al ver esta pieza, esta escultura, sabiendo un poco estas características que les cuento, si consideran que esta es una obra artística. Y este otro ejemplo, ¿no? Más que ustedes piensen o vean, ¿no? Si es la fotografía, es bonita o no, lo que quiero es que se concentren en los termiteros, ¿no? Pues los termiteros son nidos que construyen las termitas como refugio para vivir, reproducirse y almacenar alimentos. Y a veces están compuestos de diversas cámaras y galerías y están construidos a veces bajo la tierra y otras en montículos de arena que pueden alcanzar grandes dimensiones. Ese es el caso de esta imagen, ¿no? En la que esta fotografía, en donde ustedes ven montículos grandes, ¿no? Que parecen un poco esculturas, ¿no? Que podrían haber sido realizadas por seres humanos, ¿no? Hombres o mujeres, pero bueno, fueron realizadas por termitas, ¿no? Entonces también quiero que piensen en estos termiteros, ¿no? Y si es posible que nosotros hablemos de ellos como obras artísticas. Bueno, con estas imágenes que pasé lo que quiero es llegar al criterio 1, que pues es que el arte es una actividad humana. Entonces el ejemplo del termitero servirá un poco como para contrastar, ¿no? Y también nosotros ir problematizando estos criterios. Con ello también quiero ponerles, más adelante ahorita les pongo otro ejemplo para que contradice tal vez este criterio, ¿no? Primero, que el arte es una actividad humana. Bueno, Gombrich, que es un historiador muy importante del arte, ¿no? Él tiene estas frases. Él dijo que no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Y bueno, estos artistas eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva.
hoy, compran sus colores, trazan carteles para las estaciones del metro, ¿no? Entonces, con esto él también nos quiere o reafirma la idea de que las obras de arte son objetos realizados por y también para los seres humanos. Bueno, al ver esta imagen, también me gustaría, ¿no?, que pensaran, o al menos su primera impresión es, pues puede decir que sí, es una obra de arte abstracta, ¿no? Pero bueno, lo peculiar también de esta obra es que fue realizada por un chimpancé. Hola, soy Congo. Te preguntarás por qué siendo un chimpancé aparezco en este curso. Mi historia es muy interesante y comienza en el zoológico de Ámsterdam en los años 50, cuando el zoólogo Desmond Morris me enseñó a pintar a los 2 años de edad. Antes que a mí, Morris enseñó a pintar a otros chimpancés, pero para que realizáramos esta actividad nos condicionaba y al poco tiempo los demás perdían el interés. Yo en cambio mostré gran destreza. Tan es así que Morris me enseñó a tomar el pincel. Tras práctica y práctica, logré agarrarlo entre mi dedo índice y mi dedo pulgar. Pintarlo era todo para mí. Pasaba horas y horas. Yo escogía los colores y los plasmaba con armonía. También los combinaba formando diferentes tonos. Yo le demostré a Morris que tenía un propósito y que jamás pintaba fuera de la hoja. Si me dibujaba el contorno de figuras geométricas, pintaba dentro de estas. Quiero decirte que la práctica me llevó a formar mi propio estilo. Hasta Picasso conoció mis pinturas y como le fascinó tanto, compró una. También fui admirado por Joan Miró y Dalí. Yo era un chimpancé con carácter, pues si me interrumpían al estar pintando, me disgustaba y cuando decidía en qué momento finalizar una obra, nadie podía convencerme de seguirla pintando. Pinté alrededor de 400 cuadros, clasificados al estilo expresionista abstracto. En una ocasión, en la casa Bonhams en Londres, fueron subastadas algunas de mis pinturas, alcanzando los $25,000. Sorprendente, ¿verdad? Pero desgraciadamente los chimpancés no somos para siempre, y a los 4 años de edad me enfermé de tuberculosis y morí. No te pongas triste por eso, pues dejé un importante legado y demostré al mundo que los chimpancés también podemos expresarnos artísticamente. Bueno, con este video, pues ya estamos viendo que este criterio tal vez puede ser debatible, ¿no? Que el arte es una actividad humana, pero en realidad estos casos son muy excepcionales, ¿no? Pero ustedes pueden ir pensando en otros casos tal vez, ¿no? Y bueno, también les dejaré ahí un documento donde tiene otros videos como material complementario y ahí hay un link para ver otro video sobre Congo. Uh-huh. Bueno, quiero pasar con esto al criterio 2. Sí. Me interesa que igual aquí en esta imagen lo que destaquen, ¿no? O piensen, que ustedes se pongan en el lugar y que están, por ejemplo, ahí caminando en este acueducto, ¿no? Este es el acueducto de Tepoztlán, conocido también como Arcos de Jalpa o Arcos del Sitio, y es una obra monumental que fue levantada en la época colonial a principios del siglo XVIII. Uh-huh. Tiene 62 metros de altura y si ven tiene 4 niveles de arcos, ¿no? Lo que me gustaría es que también pensaran si esta obra de ingeniería, ¿no?, de infraestructura, que tuvo una función también en su momento, si es una obra artística. Bueno, la siguiente imagen son unos postes de luz. Y aquí quisiera que ustedes pensaran en los postes que se pueden encontrar en las colonias, ¿no?, de donde están sus casas, y que piensen si al ver un poste, pues puede ser considerado una obra artística, ¿no? Finalmente, me gustaría también con esta imagen, que es un retrato mortuorio del Fayum. Estos retratos se realizaron en el siglo I y II después de Cristo, en este lugar que se llama el Fayum, que se encuentra en Egipto, pero con influencia romana. Y la mayoría de estos pues, retratos son muy realistas, ¿no? Y fueron realizados pues también en las
en donde estaban guardadas las momias. Y entonces están pintados muchas veces en tablas de madera que están encima de los sarcófagos. Bueno, con este ejemplo del acueducto de Tepoztlán, siglo XVIII, este retrato mortuorio que es del siglo I, II después de Cristo, y bueno, luego el ejemplo de los postes, donde yo quiero contrastar un poco lo que sería una categoría, que sería la categoría temporal. Quiero llegar al criterio 2, donde podemos también pensar que mucho del arte, ¿no?, que conocemos actualmente, pues tiene que ver con el tiempo, ¿no?, con esta coordenada temporal, para decir que el arte es algo antiguo. Con esto quiero decir que, por lo menos en todo lo que son los libros de historia del arte, hay una coordenada temporal que relaciona muchas obras con la antigüedad, ¿no?, con el pasado, con la historia, también como hechos que son irrepetibles y objetos que han trascendido, ¿no?, a lo largo de la historia. Leo una cita de Gombrich: cada generación se revela de algún modo contra los puntos de mira de sus padres. Cada obra de arte expresa su mensaje a sus contemporáneos, no solo por lo que contiene, sino también por lo que deja de contener, ¿no? Entonces, también esto es de que las obras, ¿no?, como este retrato mortuorio, pues nos habla mucho de esa época, ¿no?, de lo que era, y entonces también hay que tener pues ser muy observador al ver las obras, ¿no?, y también pensar en qué es lo que hay en ellas y qué es también lo que no hay en ellas, ¿no?, para poder entenderlas mejor. ¿Sí? Bueno, este otro ejemplo sería un poco como un ejemplo en contra, y más que en contra también que nos haría reflexionar sobre esta coordenada temporal, ¿no? Esta es una vasija de la dinastía Han, pero con un logo de Coca-Cola que ya en 1995 pues ya se lo aplicó, es el artista chino contemporáneo que es Ai Weiwei. Y entonces él ya nos está también pues hablando del pasado, de las tradiciones, de la cerámica china, pero también está él haciendo algo, ¿no?, un acto contemporáneo con esta cerámica, ¿no? Entonces aquí podemos discutir también qué sería lo artístico de esta obra, ¿no? La vasija antigua china, o el acto ya contemporáneo, o las dos cosas. Bueno, entonces vayan reflexionando sobre este criterio del arte como algo antiguo. También ahí claramente sería que el arte contemporáneo pues habría como un problema, ¿no?, para meterlo en esta categoría tal vez. Ahora pasamos al criterio 3. Y bueno, seguramente la mayoría conoce la Mona Lisa. Es un óleo sobre tabla del pintor Leonardo da Vinci. Fue realizada en 1503. Y bueno, es también muy importante por la técnica que usó Leonardo para hacer esta obra, ¿no? Es una técnica que se conoció como, o se conoce como esfumato. Él inventó esta técnica. Es una técnica que nos permite como, da la impresión de profundidad en las obras, y es esto, que él al dibujar como que los bordes de las líneas no eran muy precisos, ¿no? Era más como si fuera un humo, algo que se iba difuminando, ¿no?, los contornos de la mujer, del paisaje, y eso también hacía que nos daba, pues que da profundidad, ¿no? Y esto también lo pudo hacer aplicando varias capas de pintura, extremadamente de manera muy delicada, y también eran capas muy leves que van proporcionando esos contornos imprecisos, ¿no? Bueno, con esto quiero igual destacar que pues esta técnica es invención de Leonardo. Con esta otra obra, que es Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso, es un lienzo sobre tela realizado en 1907. Lo que quiero destacar
es que Picasso va a romper muchas de las reglas establecidas por la pintura de su época, como es la profundidad espacial, ¿no? Rompe lo que es la perspectiva. También, por ejemplo, cuestiona este ideal que se tenía, ¿no?, hasta el momento del cuerpo femenino, rescata también todo lo que es el arte africano y empieza a experimentar con lo que pues después ya se conoce como el cubismo, ¿no? Finalmente, también les quiero mostrar esta obra, que es el urinario de Marcel Duchamp, es de 1917, y aquí sí vemos algo muy que destaca mucho es pues esta firma que es Remut de 1917, y bueno, es la firma con la que Duchamp envió este urinario a una exposición, ¿no?, de la academia. Y bueno, él hizo esto como un acto muy rebelde, ¿no?, ante el arte también de su época. Claramente fue criticado, la obra no se expuso ¿no?, en su momento. Y bueno, con esto quiero decir porque surge, ¿no?, también a partir como de este tipo de propuestas, lo que es también ya el arte contemporáneo, ¿no? Esto sería también como el origen de estas acciones, que es tomar un objeto de la vida cotidiana y llevarlo al espacio del museo y tal vez hacerle alguna, ¿no?, algo, trabajar en el algo, o como Duchamp, que lo único que hizo es poner su firma y se llama descontextualizar de lo que sería su espacio cotidiano hacia el museo, ¿no? Eh, bueno, con estas tres obras, que es la de Leonardo, con la invención del esfumato, con Picasso, que pues va a inventar lo que es el movimiento cubista, junto con Braque, y con Duchamp, que irrumpe y cuestiona lo que es el arte en su momento, también lo que es el artista y cuando uno es artista, ¿no? Si al hacer solo un acto de decidir firmar algo y considerarlo arte, si este acto, ¿no?, de la firma eh, también pues nos revela mucho, ¿no? Y también nos cuestiona sobre qué es el artista y qué hace, cuál es la función del artista y qué es lo que un artista hace, ¿no?, en una sociedad. Bueno, con esto quiero llegar al criterio 3, y es que el arte es original, novedoso, revolucionario. Uh-huh. Es decir, que muchas veces muchas obras, ¿no?, o al menos también las grandes obras de arte que son reconocidas a nivel internacional, pues muchas veces van a romper con la tradición, con las reglas, los cánones de una época, también con la técnica, ¿no? Y también son obras que se cuestionan y ponen en crisis tanto lo que es el arte como lo que hace el artista, ¿no?, y el papel que tiene. Esta frase de Pablo Picasso, aprende las reglas como un profesional para entonces poder romperlas como un artista, también es importante, ¿no?, tenerla en cuenta, porque también uno como artista, ¿no?, en este caso Picasso, aprendió a pintar, ¿no?, y él es buen dibujante. No crean que hace estas mujeres así, ¿no?, como con cuerpos más geométricos, porque no sabe dibujar. En realidad él era muy buen dibujante desde muy joven, pero después quiso, con esas reglas, pues las rompió, ¿no?, las cuestionó y propuso otro tipo de pintura más enfocada en reflexionar sobre la propia percepción, también sobre la propia actividad del artista, que es reflexionar, ¿no?, también sobre lo que ve, sobre los objetos, sobre el mundo y dar su punto de vista, ¿no? Entonces, pues estas tres obras que les mostré, de algún modo, pues tienen que ver con este criterio, ¿no?, de lo novedoso, lo original, lo revolucionario. ¿Mm?
Y bueno, aquí les muestro 3 obras, ¿no? También, que tratan ya el mismo tema, ¿no? Y aquí uno se puede también cuestionar ese criterio pensando que la obra de Fernando Botero, ¿no? Esta Mona Lisa más voluptuosa, pues sí es o no original. Tal vez no, ya no es ni original ni novedosa, o tal vez sí, ¿no? Porque Botero la hace, pero con otra técnica, con otro tal vez mensaje, es más social, crítico, ¿no? Con su propio estilo. También la obra de medio es una Mona Lisa de Duchamp, ¿sí? Donde él más que nada pues solo le pone a una ya reproducción de la Mona Lisa, le dibuja estos bigotes. Y bueno, ahí está siendo también muy, bueno, aparte de rebelde, sarcástico, crítico, eh, pues sí está de algún modo expresando como estar en contra, ¿no? Del arte tradicional o de esta gran historia del arte. Uh-huh. Pero bueno, aquí también ustedes pueden ir reflexionando, pensando sobre este criterio de la originalidad, ¿no? En estas obras. Me gustaría pasar al criterio 4. Uh-huh. Bueno, ustedes están viendo ahí lo que sería como una naturaleza muerta, ¿sí? Es la representación de un gallo muerto de 1659. Esto es un óleo sobre tabla de Gabriel Metsu, es un pintor de Ámsterdam. Uh-huh. Bueno, es la época del barroco, ajá, más o menos. Y también a su derecha ven otro, es un gallo, es una caricatura de 1938 que realizó Picasso, ¿no? Y bueno, aquí si vemos, él no estaba como contento de representar la simple apariencia de un ave, ¿no? Como en el caso del gallo muerto, que es muy, muy realista, sino que acá él propone más como revelar la agresividad de este gallo, ¿no? Es un poco como pues también una caricatura, ¿no? Muy más sarcástica. Uh-huh. Y esta otra obra es una escultura de Juan Soriano, uh-huh, que se llama La Paloma. Se encuentra en la entrada del Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Monterrey. Él la realizó en 1990 y pues es una escultura grande, ¿no? Pesa 4 toneladas y tiene 6 metros de altura. Y con estas 3 imágenes, ¿no? Distintas, pero que hablan, por ejemplo, de un ave, ¿no? De un gallo muerto, de otro gallo, pero más en caricatura, y de esta escultura, que es una paloma, me gustaría pasar al criterio 4, que es decir, que el arte representa. Uh-huh. Es decir, hace presente una cosa en la mente por medio de signos, palabras, imágenes, ¿no? En este caso sería igual por medio de formas, de imágenes, ¿no? Y entonces muchas de las obras artísticas pues siempre son símbolo de algo, ¿no? O representan algo, significan y expresan algo y sin duda presentan algo bajo una perspectiva y un punto de vista muy particular, ¿sí? Y entonces pues nos lo estamos viendo, ¿no? Como en estos gallos, todos son como representación de un ave, pero con diferente significado, ¿no? Un poco para también cuestionar o ir tratando de llegar más a fondo con este criterio, les presento estas 2 imágenes. Las 2 pues son obras de pintores que se dedicaron ya más al arte, a la pintura abstracta, ¿sí? La del lado izquierdo es una obra de Mark Rothko, uh-huh, se llama Naranja y Amarillo, es de 1956, es una obra de gran dimensión, uh-huh, donde ustedes pueden ver estos rectángulos de varios colores, ¿no? Y bueno, Rothko va a estar experimentando a lo largo de su vida con estos formatos muy, muy grandes, ajá,
donde también enfrenta al espectador solo a estos lienzos de color. Y que si llegas, tú como espectador, si estás frente a uno de estos cuadros, a tener una experiencia muy, pues, sensible, ¿no? Frente a esta luminosidad de estos grandes lienzos. Y bueno, y el otro cuadro es de Kazimir Malevich, que se llama Cuadro blanco sobre fondo blanco. Él es padre de un movimiento que se llama el suprematismo. Y bueno, y llegó con esta obra también a cuestionar todo lo que estaba haciendo el arte con respecto a la representación, ¿no? Que representaba más, pero como objetos pues reales, ¿no? O casi imitaba pues esto a una mujer, hacer retratos, imitar a un gallo, a un plato con manzanas, que serían unos bodegones. Y entonces estos artistas pues cuestionan eso, ¿no? Ese tipo de representación realista, y van a rescatar como lo que es lo que sería esencial en la pintura, ¿no? Que es el color, y trabajar con este color, las texturas que pueden dar, los efectos que puede dar. Pero bueno, aquí hace Malevich un cuadro blanco sobre blanco, ¿no? Y vemos dos blancos distintos, ¿no? Con diferentes tonos. Y bueno, este cuadro de Malevich fue pintado después de la Revolución de Octubre, en 1918. Y bueno, con esto quiero decir que esto representa, estas obras podríamos cuestionarnos qué están representando, ¿no? ¿Sí? Es más claro hablar de representación en el caso de, pues está representando este gallo caricaturesco, una paloma, ¿no? Es más fácil distinguir esos temas, tal vez hay buscar significado, que en las obras abstractas, ¿no? Pero sí quiero que hagan una reflexión si también una obra más abstracta representa algo, ¿no? Y finalmente quiero pasar al último criterio. Bueno, aquí imagínense, más que ustedes piensen que esto es una fotografía, piensen en siendo una rosa, ¿no? En la rosa como objeto, ¿no? Y si ven, pues tiene características, ¿no? Muy peculiares, aparte de su olor, también su forma, también en la mayoría de nosotros diríamos que es bella, ¿no? Que es bonita. Y les quiero mostrar esta otra obra. Es el Discóbolo. Fue realizada por Mirón en torno al año 450 a.C. Es una escultura griega que representa a un atleta en un instante antes de hacer un lanzamiento del disco, ¿no? Bueno, a toda la cultura griega le interesó mucho lo que es también el estudio de la anatomía, ¿no? del cuerpo, y empezó esta escultura griega, principalmente en el periodo clásico y helenístico, a pues hacer estas formas con movimiento, ¿no? O que nos dan la impresión de que capturan de algún modo el movimiento, ¿no? Y si piensan en esta obra, me gustaría, claramente muchos la podemos relacionar con el término de belleza, ¿no? De tranquilidad, de perfección, simetría, armonía, ¿sí? Y esto pues lo quiero contrastar con esta otra imagen. Este es un cuadro de Francisco de Goya. Se llama Saturno devorando a su hijo, y lo realizó entre 1819 y 1823. Esto lo realizó de hecho en un muro de un lugar en el que él estuvo residiendo ya en su edad ya mayor, que se llama la Quinta del Sordo. Entonces este óleo lo hizo, de hecho, sobre la pared, ¿no? Solo que ya se trasladó, se pudo trasladar esa obra al lienzo y está hoy en el Museo del Prado. Y bueno, esta obra representa a Saturno, ¿no? O Cronos, quien él se comía a sus hijos recién nacidos
por temor a ser destronado por uno de ellos, ¿no? Entonces, como él quería seguir teniendo ¿no? Pues el poder, se comía a sus hijos. Pero bueno, en la época que también Goya hizo, pues también había una guerra, ¿no? Civil en España, entonces va relacionado también con otro contexto, ¿no? Pero si ven también la obra es muy expresiva, ¿no? Una expresión que tal vez nos acerca más a decir, pues es un poco fea o es un poco grotesca o no como el discóbolo de esta tranquilidad y belleza, sino que aquí podríamos ver como algo más de dolor, de fealdad, de estos rasgos muy fuertes, ¿no? Y esta también obra que les quiero mostrar esto es un cuadro muy conocido del periodo romántico, ¿no? Y es de David Friedrich, es de 1818 y se llama Hombre sobre el mar de niebla, es un óleo sobre lienzo. Y aquí también lo que quiero destacar es que esta obra también lo que produce mucho hacia lo que es pues nuestro estado de ánimo, ¿no? Nuestros también sentimientos, emociones, es como eh, pues un sentimiento entre de paz, pero también de lo que se llama lo sublime, ¿no? Que lo sublime sería la experiencia de tener un poco de miedo o estar aterrado frente a algo que nos sobrepasa, ¿no? Aquí sería que él está frente a este mar, pero al estar en un lugar donde estás a salvo, ¿no? O sea, aquí no se va a morir el personaje, pero podría hacerlo, ¿no? Si da unos pasos más adelante, cae y muere. Pero bueno, es estar como confrontado a algo que te sobrepasa o grandioso, inmenso, que te puede dar miedo, pero a la vez estás como en un sitio de resguardo, ¿no? Solo observando esta infinitud, ¿no? Y bueno, este sentimiento de lo sublime, este tipo de obras también lo transmiten, ¿no? O es un poco como la intención también de las obras románticas, llegar a transmitir esa emoción, ¿no? Ese estado. Y bueno, con estos tres ejemplos, ¿no? Del discóbolo, de Saturno devorando a su hijo y de David Friedrich, eh, quiero llegar al criterio 5, que es que el arte tiene un criterio de valoración estética. Con esto me estoy refiriendo a que, bueno, la estética viene de la palabra estesis, tiene que ver con la sensación, la percepción, la sensibilidad, ¿sí? También se conoce como una rama de la filosofía que estudia la esencia y percepción de la belleza, ¿no? Al menos en un principio se dedicaba a estudiar más esto, pero también se ha abierto al estudio de las experiencias estéticas y de los juicios estéticos en general, ya no solo lo relativo a la belleza, ¿no? Y con esto digo experiencia y juicios estéticos, es que el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? De sentir, por ejemplo, observar y sentir la belleza, y como lo puedes observar, sentir, valorar, pues puedes hacer juicios sobre eso, ¿no? Y tú puedes decir, esta flor es bella, o es esto, este cuadro es feo, o y bueno, y estas categorías estéticas, les digo, ya no solo es la belleza, ¿no? También está la fealdad, lo sublime, lo trágico, lo cómico, y habría más, ¿no? Hasta más contemporáneas como lo grotesco, lo kitsch, Y bueno, entonces el arte tendría este criterio, ¿no? De valoración estética. Aquí también ya pongo esta obra para ver un poco que creo que también esta obra tendría un criterio de valoración estética, pero aquí les estoy la categoría con la que se ha hablado un poco más de esta obra ya más contemporánea es como que lo kitsch, ¿sí? Más que como se retoma aquí como una obra griega clásica, pero con este elemento y este material, ¿no? Azul metálico que ya no nos da la misma sensación, ¿no? Que si fuera una obra de mármol, ¿no?
Y si ven aquí esta es una Venus, representa ya como abiertamente un desnudo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es en acero inoxidable pulido con revestimiento de color, que es lo que le contaba, ¿no? Y esta calidad y este acabado, pues ya nos da una sensación muy distinta, ¿no? A la obra, por ejemplo, del Discobolo. Uh-huh. Esta obra, no les había dicho, pero es de Jeff Koons, es un artista contemporáneo y fue realizada entre 2010 y 2012. Uh-huh. Y bueno, con esta obra, más que con la anterior, quizá aquí quiero cuestionar un poco este asunto de la valoración estética, ¿no? Porque muchas veces quizá al ver obras conceptuales como estas, eh, nosotros que no van tanto, no van de manera tan directa como a lo que serían nuestras emociones, sensaciones, ¿no? A poder decir esto es bello, esto es feo, sino que aquí lo que hace el arte conceptual un poco, pues no toma en cuenta a veces mucho lo que sería una categoría estética, ¿no? Esta obra es de Joseph Kosuth, se llama Una y tres sillas, es de 1965. Y si ven, está formada por una silla de madera que está en el centro, luego la fotografía de la silla, ajá, que está ampliada también como a tamaño natural a su izquierda, y por último, en el lado derecho está la definición de la silla, ¿no? De qué es una silla, es una definición de diccionario, ¿no? Y bueno, y esta obra ya es más, nos invita más como a reflexionar un poco también sobre el lenguaje, sobre la representación, ¿no? Tal vez cuál sería la obra, la silla en sí, que hace un carpintero, o la fotografía de la silla, o qué relacionar también con eso, con el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, esta obra ya es, pues podría entrar dentro de varias categorías, ¿no? Entre ser escultura y fotografía y instalación, y bueno, y arte conceptual, ¿no? Que se alejaría un poco de, pues de lo que es de provocar como un sentimiento, ¿no? Aunque ustedes podrían decir, bueno, sí provoca un sentimiento, pero tal vez es el de extrañamiento o que uno como espectador también no entiende qué está pasando o qué es esto, ¿no? ¿Cuál es la obra? Pero bueno, terminamos. Y para cerrar este video, para que ustedes puedan también realizar la actividad de esta semana, llego a las conclusiones. Y bueno, son estos criterios que vimos, no son los únicos, pero sí son unos criterios que pues he estado trabajando y que creo que sí ayudan mucho para que uno se empiece a delimitar o a pensar pues qué es el arte o qué son estos objetos, ¿no? Que llamamos obras artísticas y que se diferencian de otros objetos, ¿no? Y bueno, el primero es que el arte es una actividad humana. El segundo es que el arte es algo antiguo, en tanto fue hecho también en el pasado y irrepetible. El arte es algo original, novedoso, revolucionario. El arte representa y el arte tiene un criterio de valoración estética que no es únicamente el de la belleza, ¿no? Aunque mucho de lo que es la historia del arte sí utiliza más, ¿no? O utilizaba más este término de la belleza, ¿no? También el arte como algo bello. Uh-huh. Pero bueno, quiero que ya en la actividad que van a tener ustedes que realizar, pues reflexionen sobre estos criterios, uh-huh, dando ejemplos a favor de cada uno y ejemplos en contra también de cada uno de estos criterios.